tal? Soy Jocelyn Sánchez y en esta ocasión te diremos los datos curiosos sobre la película de terror, en donde si te duermes, mueres, y si te encuentra vivo, te mata. Por supuesto que estamos hablando de Freddy vs. Jason, ya que estamos en el mes del terror y próximamente Halloween. Además, encontrarás los datos curiosos de los actores y la música. No te lo pierdas, comenzamos. Es una película producida en el año 2003, dirigida por Ronnie Yu, un crossover entre la franquicia de Viernes 13 con Ken Singer y Freddy Krueger con Robert Englund, donde estos dos íconos del terror de los años 80 y 90 se enfrentan. Se creyó empezar la historia con un acercamiento entre ellos dos. Es una loca idea de que Freddy sería el padre de Jason. ¿Se hubieran imaginado cómo saldría esta idea? El final de la película sería que ambos personajes regresarían a las puertas del infierno y se crearía un universo de monstruos asesinos. Sin embargo, para el guión de la película se contó con numerosos guionistas que conformaron diferentes historias. Al final, los productores eligieron la de Damian Shannon y por supuesto la de Mark Sweeney. En esta elección fue decisiva la aprobación de Robert Englund, quien ha sido el actor durante muchos años. El diseñador de esta película dijo que se inspiró en la sala de calderas basándose en una ciudad china, Holon, ya desaparecida, y explicó que se crió ahí y era un total caos con cables y cañerías, sin un orden específico. El primer guión data era en 1994, pero la película no se pudo llevar a cabo hasta que los derechos de las dos franquicias estuvieran en manos de New Leaf Cinema. El presupuesto de esta película de terror fue de $25 millones. ¿Se lo imaginan? Mucho. Pero realmente Pesadilla en la calle Elms y Viernes 13 son dos de las franquicias de terror de más larga duración en el año 2003. Los dos personajes principales colisionaron en la pantalla grande. Los fanáticos habían requerido ver a Freddy pelear contra Jason durante muchos años. Y cuando finalmente salió la película, ganó mucho dinero en taquilla. Sin mentirte que fue más de $115 millones. Mientras Freddy vs. Jason finalmente vio a estos dos íconos del terror más grande enfrentándose, hubo casi un tercer villano. Imagínense en quién era. Este es Pinhead, quien apareció en 10 películas de Hellraiser. Casi apareció al final de la película. Una de las ideas presentadas para el final de la cinta vio a Freddy y Jason terminando en el infierno. Entonces las cadenas habrían atravesado su cuerpo y Pinhead habría emergido diciendo: "Ahora, caballero, ¿cuál parece ser el problema?". Desafortunadamente, New Leaf Cinema no era el dueño del personaje, por lo que no pudieron incluir a Pinhead. ¿Se habrían imaginado cómo sería esta película si Pinhead hubiera aparecido? Toda una locura. La toma final de Freddy vs. Jason es saliendo del agua con la cabeza de Freddy, pero podría haber sido muy diferente. Firmaron un final que mostraba a Will y a Dory besándose en su cama antes de que las cuchillas de Freddy salieran disparadas de los dedos de Will. La conclusión no salió bien por el público de prueba, ya que a ellos no les gustó esta idea, por lo que se cambió para el corte final de la película. El director Ronnie Yu dijo que no le gustaba el final original de todos modos, ya que pensó que la última escena debería centrarse en los dos actores que eran Freddy y Jason, en lugar de personajes secundarios. Ahora nos vamos a los datos curiosos de los actores. Te saluda Luis Alcibar.
y bienvenidos a los datos curiosos de la película Freddy vs. Jackson. El actor Robert Englund, quien es Freddy, estuvo de acuerdo que su personaje fuera derrotado por su adversario Ken Kirzinger, que en la película viene a ser Jackson. Robert Englund es conocido por hacer bromas pesadas entre los filmes y actúa como Freddy siempre. Por lo general altera a sus compañeros adolescentes. Mientras que Robert Englund repite por enésima vez su personaje de Freddy Krueger. Para el actor Ken Kirzinger era la primera vez interpretando a Jason Voorhees. Para transformarse en Freddy, Robert tuvo que soportar varias sesiones de maquillaje diarias que duraban 5 horas. La cara era de látex y se dividía en diferentes partes. Utilizaban un pegamento especial y se le aplicaba un sellador resistente al agua. Cuando se rodó la escena en el psiquiátrico, la actriz Nellie Rowland, quien interpreta a Kia, estaba demasiado asustada de verdad, y el director Ronnie Yu no dejó de decirle que se calmara. Incluso llegaron al punto de darle tranquilizante, ya que su situación era bastante crítica. Le decía que no tenía que actuar porque estaba asustada de verdad. Para la actriz Monica Kena, que era Lori, en la película dijo esto: siempre juré que no actuaría en una película de terror, pero trabajar con Robert Englund es un verdadero encanto. Si bien Pesadilla en la calle, él puede parecer bastante manso para los estándares actuales. Sin embargo, en los años 80 horrorizó a todo el público que veía la película, imaginándose qué les pasaría en la vida real. Vaya que al parecer en aquellos tiempos Freddy Krueger causó demasiado terror. Monica Kena nació 5 años de que saliera Nightmare on Elm Street, y cuando finalmente vio la película estaba aterrorizada. Ni los actores se salvaron de la situación. Kena admitió en Never Sleep Again que tenía tanto miedo de Freddy que afectó su apariencia física, porque no podía dormir. Los maestros de Kena incluso llamaron a sus padres y les preguntaron si todo estaba bien en casa, pensando que estaba siendo abusada de alguna manera. Finalmente, la madre Kena colocó una foto de Freddy y una foto de Robert Englund, sin maquillaje, en su habitación, para ayudarla a dormir. Ken Kirzinger, con su personaje como Jackson, desempeñó en todas las escenas de riesgo que le otorgaba su papel, sin necesidad de un doble personaje. No en vano, el actor tiene muchos años de experiencia como especialista. Cuando Freddy vs. Jackson todavía no estaba en la etapa de casting, Brad Renfro había sido elegido como Will Rawlins. Will es el novio de Lori Campbell, quien fue enviado y encerrado en un instituto mental. Jason Ritter consiguió el papel al final, pero solo después de que New Line Cinema despidió a Renfro del proyecto. Los informes iniciales afirmaron que se separó de New Line Cinema debido a diferencias creativas, pero fue despedido una semana antes de disparar debido a su adicción a las sustancias y al alcohol. Según los informes, Renfro incluso llegó al set estando demasiado bajo la influencia para actuar. Renfro luego murió en 2008 de una sobredosis. Esta cinta trae numerosas canciones. Una de ellas es How Can Lie de la banda El Niño. Pero si quieres conocer más sobre estos temas, Helen Carrera te tiene los datos curiosos de la música. Definitivamente las bandas sonoras están cambiando. Primero eran temas clásicos como mucho jazz o blues. Después empezaron a dar casos de bandas sonoras clásicas con un tema pop para llegar a un público mayoritario. Y últimamente, desde finales de los años 90, se ha puesto de moda el gran avance de la banda sonora con un único estilo y viene dando una función temática de las películas. Freddy vs. Jackson es la banda sonora de la película del mismo nombre, lanzado el verano del año 2003. La grabación mismo salió el 12 de agosto del año 2003. El registro fue seguido por el lanzamiento y la puntuación
en 26 de agosto del año 2003. En definitiva, tantas canciones como 20, entre ellas solo comparten las relaciones de Roadrunner Records y no todas, muchas de las cuales son válidas para una película de terror. Por parte, tenemos dos posibilidades para puntuar este disco, como banda sonora y como recopilación de canciones de películas. Como banda sonora es muy deficiente y no pasaría aprobado, mientras como recopilatorio está bastante bien. No es ninguna maravilla, pero se hace entretenido y variado, así que mejor se puntúa en el disco utilizando el segundo baremo, será más productivo. La banda sonora de Freddy vs. Jackson, y aunque la canción es muy buen adelanto del próximo trabajo número 23, de nuevo, no da la talla como una canción inédita. La canción es de dura escuela de Faith No More, con buenos riffs de guitarra, teclados y sonidos oscuros. Mientras tanto, dos cantantes de grupos ofrecen variedad vocal al tema. Uno de los mejores de este recopilatorio, Arthur Red, aparece como Condemned Ulti Repeat, un tema simple y contundente, uno de hardcore, sin más historias de gritos, guitarras pesadas y baterías veloces. Tal vez esta canción se adapte más al género de películas, aunque musicalmente está muy debajo de la mayor parte de las canciones de la banda sonora. El álbum cuenta con 20 canciones, de las cuales 14 eran inéditas en total, de lo que da cierta curiosidad, haciendo de este álbum un material interesante. Con 20 pistas diferentes de grupos, el álbum discurre aproximadamente 78 minutos de duración. ¡Wow! De las variaciones de las canciones del álbum, 14 no fueron lanzados en cualquiera de los álbumes de la banda en el tiempo. La banda más siniestra del disco, con permiso Scream Not Land of the Infamous, es Murder Dolls, aunque todas he sabido que peculiar, el estilo es más cómico que terrorífico. Con Welcome to Stranger, la banda ofrece una verdadera recital de thrash punk rock, de tal popular que se ha hecho en Estados Unidos. Voces oscuras, guitarras sucias y simples estribillos dan una forma y una canción muy entretenida, pero aunque en ningún momento asusta, más divierte. En la pista número 18 encontramos uno de los mejores grupos y una de las mejores canciones. Se trata de los suecos Infamous, de su canción Trigger. Una buena muestra de originalidad, puesto que este grupo es uno de esos altamente influenciados por lo más clásico del metal. Se lanzaron al estricto normal y modernismo. Una gran banda y una buena canción con excelentes guitarras y unos coros estribillos muy pegajosos. Artistas de Freddy vs. Jackson son principalmente metal, bandas de diferentes formas. Solamente uno solo fue lanzado en el número 3 del niño, Como Puedo Vivir. Según datos de los Billboard, el álbum lanzado número 25 en la tabla de los Billboard 200 fue una de la cuarta banda sonora más vendida en el año. Impresionante. En definitiva, tantas canciones como 20, entre ellas solo comparten las relaciones de Roadrunner Records, y no todas, y mucho más, las cuales no son válidas para una película de terror. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y no se olviden de darle una manito arriba y suscribirse y darle like a la campanita para que YouTube les notifique cuando nosotros publiquemos un nuevo video. Además, puedes comentar qué película te gustaría que nosotros te hagamos un comentario. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.